Muy buenos días para todos nuestros queridos seguidores en este viernes 20 de diciembre del año 2024. Y en la primera lectura se nos presenta al profeta Isaías capítulo 7 versículo del 10 al 14. Este texto se conoce como el librito del niño o el librito del Emanuel porque es el texto donde se nos habla de la promesa que Dios enviará un signo por cuenta propia. ¿Y cómo entender este texto en el año 2024? Ya que este texto es donde dicen la Virgen está encinta y dará a luz un hijo. Y es un texto que nos lleva primero a tener una diferencia entre lo que es un signo para Dios y un signo para nosotros los humanos. Para nosotros un signo simplemente nos remite a otra realidad, es una señal. Por ejemplo, tú vas por la calle y ves el signo del Padre, ves el signo de a la derecha y a la izquierda. Eso es un signo para nosotros, es una convención que nos lleva a cumplir y que nos lleva a vivir en un orden. Para Dios, un signo es un milagro. Y por eso nosotros hoy debemos tener claro ese aspecto. Y por eso el campo semántico de la palabra signo en el griego tiene tres acepciones: semeion, taumazo y teras. Y es importante enmarcarlo dentro del contexto cuando se lee la escritura para saber lo que el autor sagrado nos quiere decir. Por eso, hijos, en este texto de Isaías, el signo que Dios nos dará, un signo, la doncella dará a luz un hijo, el Señor nos está dando un milagro. Un milagro, ¿por qué? Porque Dios tiene la forma de cómo sorprendernos a nosotros. Y en ese sentido, el milagro tiene dos cosas muy importantes para nosotros, y es que Dios manifiesta su poder a favor de los hombres y que nosotros nos maravillemos por las obras de Dios. Por eso, hijos, hoy preguntémonos lo siguiente: ¿cuándo las cosas de Dios nos dejaron de admirar? ¿Cuándo un día, cuando tu propia vida te dejó de admirar? ¿Cuándo el despertarte en la mañana y mirar la creación, mirar el sol y mirar todo lo bello que trae un día, te dejó de admirar? Es el milagro de Dios que nos acompaña todos los días. Por eso que las cosas de Dios no te dejen de admirar. Que Dios siga en tu vida causándote admiración, que tú te admires por las cosas bonitas que Dios hace en nuestra vida. ¿Y sabes por qué? Porque Dios, los milagros de Dios son maravillosos y Dios no da migajas. Por eso, si tú no estás preparado para ver cosas grandes en tu vida, no le pidas a Dios migajas, porque Dios no da migajas. Dios no es un Dios que dé cosas pequeñas, porque si no te aterra lo que estás pidiendo, entonces estás pidiendo mal. Porque Dios no es el Dios miserable, no es el Dios michicato, no es el Dios de las migajas. Es el Dios que da cosas maravillosas, da grandes cosas para ti. Por eso prepárate hoy para ver cosas grandes en ti. Prepárate para ver milagros grandes en ti, donde la gente te ha dicho que no puede, Dios puede. Por eso hoy que ese sea nuestro primer propósito. Aprende a esperar cosas grandes de Dios, pero también intenta hacer en tu vida cosas grandes para Dios. Y el segundo propósito nos lo regala el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Y es todo ese texto de la Anunciación, donde el ángel Gabriel viene a anunciarle a María que ella tendrá un hijo y que todo esto lo que significa la anunciación y la respuesta de María. Pero vamos nosotros a centrarnos en la respuesta de María. María, cuando el ángel le dice todo eso, ella dice, pues ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. María hace una pregunta. Y es de sabios hacer preguntas cuando uno no sabe. Por eso María pregunta al ángel, porque para ella era algo inconcebible humanamente. Y por eso esa actualización en el año 2024 nos lleva también a nosotros eso. Uno de los grandes errores que tenemos los seres humanos y en nuestras relaciones es que suponemos o asumimos las cosas por no preguntar. ¿Cuántas veces tú no te has equivocado por asumir o por decir es que yo pensé, yo creí, es que yo me imaginé?
no te imagines, no creas, no te hagas esos prejuicios, sino aprende a preguntar. Porque cuando tú preguntas es porque quieres tener la certeza de las cosas y eso es muy importante porque así hay que dejar las cosas claras desde el principio. Y María quiere tener claras las cosas desde el principio. No es que ella interpele, no es que ella ponga en duda la palabra de Dios. Ella pregunta porque es natural del ser humano preguntar cuando no sabemos, cuando desconocemos cómo se hacen las cosas. Por eso también aprende a preguntarle a las personas correctas. A veces nos equivocamos porque le preguntamos a las personas que no son. Te dan un mal consejo, te instruyen mal. Por eso aprende a preguntarle a las personas correctas en tu vida. Si tienes dudas, si tienes preguntas en tu vida, busca a las personas correctas quien te puedan dar una muy buena respuesta a esa pregunta que tienes hoy, por favor, porque estoy claro y convencido que hoy tienes preguntas en tu vida. Por eso busca a las personas correctas para encontrar las respuestas correctas en tu vida. María hizo esa pregunta porque quería saber la respuesta y se la hizo a la persona correcta, a la que sabía que podía decirle y responderle su inquietud. Por eso, hijos, el segundo propósito es no hables de Dios a los que no te preguntan, pero tu vida vívela de tal manera que todos te quieran preguntar por Dios. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bonito día para todos, hijos. Dios los bendiga, los quiero mucho.